Bienvenidos al anteúltimo video de nuestra serie en el cual nos prepararemos para operar con dinero real. Antes de sumergirnos en este emocionante mundo, es esencial abordar un tema de vital importancia: la seguridad. El universo de las criptomonedas es un terreno fértil para estafadores debido a su anonimato inherente, que les permite ocultar sus identidades mientras cometen fraudes. Las estafas pueden ser de dos tipos: puntuales, cuando caes en una trampa y transfieres tus tokens o dólares digitales a un estafador, o estafas organizadas donde los atacantes utilizan enlaces maliciosos para tomar el control de tus billeteras, lo que seguro resulta en la pérdida de todos tus fondos. Por lo tanto, es fundamental que mantengas una actitud cautelosa. Los estafadores a menudo se esconden detrás de identidades falsas, como administradores de grupos de Telegram, modificando ligeramente los nombres o utilizando fotos similares a la de los administradores originales. También es común encontrar grupos no oficiales en Telegram diseñados específicamente para estafar, donde todos los miembros son falsos y te expulsan del grupo tan pronto como caes en su trampa. La regla principal es desconfiar por defecto y siempre recurrir a las fuentes oficiales que proporciona WorldCoin en su página web o aplicación. Un aspecto crucial es mantenerse alerta ante personas que prometen rendimientos a cambio de que les entregues tus tokens WorldCoin. Además, es importante estar en guardia ante solicitudes de transferencias de tus tokens WorldCoin a través de ciertas redes. Recuerda que al menos hasta octubre del 2023 la única red válida para realizar transferencias salientes de WorldCoin desde la aplicación es la de Optimism. Continuando con la seguridad, debes ser muy cauteloso con los mensajes directos que recibes en Telegram. En la gran mayoría de los casos provienen de estafadores que te han observado en ciertos grupos y están tratando de ganar tu confianza para obtener información personal o de tu billetera. No te confíes, ya que podrían intentar engañarte para que reveles la frase semilla de tu billetera, lo que resultaría en la pérdida de tus fondos. Por último, ten mucho cuidado con las personas que te ofrecen comprar tus WorldCoin a precios tentadores. Esta transacción requiere una gran confianza, ya que alguien debe realizar la primera transferencia y en ocasiones la segunda transferencia nunca llega. Más adelante en este video te mostraremos cómo vender tus propios WorldCoin sin necesidad de intermediarios. Lamento extenderme en este tema, pero es esencial compartir esta información especialmente para aquellos que están comenzando en el mundo de las criptomonedas. Nuestro objetivo es ayudarte a evitar situaciones desagradables y garantizar que estés preparado para operar de manera segura en este emocionante espacio. Habiendo cubierto el tema de seguridad, ahora avanzaremos hacia el siguiente tema en este video: el origen del valor del token WorldCoin. Una pregunta que surge con frecuencia es: ¿de dónde sale la plata que nos regala WorldCoin? La respuesta es bastante sencilla: proviene del mercado. Así de simple. Al igual que algunas personas pueden recibir bonos y tal vez por necesidad los venden inmediatamente por dólares, otras personas creen que el valor del token WorldCoin es atractivo y deciden comprarlos, con la esperanza de venderlos en el futuro a un precio más alto. Otras personas compran estos tokens porque creen en el proyecto, ya sea por su objetivo o por la reputación de la persona detrás de él, y especulan que su valor aumentará con el tiempo. Este equilibrio entre la oferta y la demanda es lo que determina el valor del token WorldCoin. Si desean seguir de cerca el valor del token, pueden hacerlo a través de plataformas como Binance o bien utilizando una aplicación en su celular que les permita mantener un seguimiento constante del valor de este y otros tokens que tengan como favoritos. Además, muchas de estas aplicaciones permiten establecer alertas para precios tanto bajos como altos. Personalmente utilizo una aplicación muy popular llamada CoinGecko que se conecta a múltiples exchanges y nos brinda un precio online promedio de cada token. En la descripción del video encontrarán un link para descargar esta aplicación si desean utilizarla. Habiendo finalizado con el tema de seguridad y cotización, los espero en el próximo video de la serie con la parte más emocionante. Comenzaremos por canjear un bono, luego transferiremos los WorldCoins obtenidos a Binance y finalmente los venderemos por dólares digitales. Muchas gracias por su tiempo y por favor no olviden de suscribirse al canal para que puedan recibir las notificaciones cuando subamos nuevo material. Ahora tengo que pedirles algo. Este es el momento en el que podés ayudarme vos a mí. Si el video te gustó, te sirvió o bien pudiste generar algún ahorro, por favor dale like y déjame un comentario. Para el algoritmo de YouTube es importantísimo y sin tu apoyo este video quedará relegado en las búsquedas. Así que por favor, escribe lo que quieras en los comentarios, pero escribe algo. Otra forma de ayudarme es con un cafecito con el link que les dejo abajo o con una donación a cualquiera de las wallets que menciono en la descripción del video. Esa ayuda será el puntapié para generar nuevos contenidos con tips y trucos sobre criptos. Muchas gracias de antemano.
Buen Cripto es una empresa dedicada a asesorar a las personas desde los conceptos más básicos y de forma personalizada para facilitarles el ingreso a este apasionante mundo de las criptomonedas. Nuestra misión es que aprendas operando. Te esperamos en todas nuestras redes sociales como